Continuamos nuestro estudio de la historia de la doctrina de la persona de Cristo, la cristología propiamente. Y hemos ido avanzando, todavía estamos en la iglesia primitiva, es mucho lo que sucedió en esos primeros siglos y ahí nos va a ocupar un poco de tiempo. Y vamos a hablar un poquito ahora de las herejías principales, especialmente de los siglos tercero, cuarto, quinto, porque las primeras, de hecho la primera que aparece es el docetismo, que ya uno encontraría en el Nuevo Testamento. Algunos estudiosos dicen que Juan escribió su primera carta pensando en los docetas que negaban la encarnación. Y Juan, por eso Juan comienza como comienza, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestros propios ojos, de esos que hablamos tocante al verbo de vida, y que fue una herejía que se mantuvo, y también la otra herejía muy temprana es la de los ebionitas, que ya la mencionamos, que era la judía, y que mientras que los docetas negaban la humanidad de Cristo, los ebionitas negaban la divinidad. Pero vamos a ir a esas otras herejías que vienen más adelante. Empezamos con Apolinario. Apolinario es un personaje del siglo IV. Él decía que en Cristo, en una misma persona, no podían existir dos naturalezas completas y contrarias. Es decir, la naturaleza divina, eterna, invariable y perfecta, no podía existir en la misma persona con la otra naturaleza, humana, temporal, corruptible e imperfecta. Si las dos naturalezas existieran, decía Apolinario, en Jesús, entonces él tendría en sí dos seres, dos personas. Además, el lado humano de Jesús podría pecar. Eso es lo que él decía en su esfuerzo por explicar el misterio de la encarnación y de la unión hipostática. Apolinario, en resumen, enseñaba que Jesús tuvo cuerpo y alma humanos, pero que el Logos, el lado divino, digamos, asumió estos y los sustituyó por el Espíritu Divino. Fueron absorbidos, digamos así. En otras palabras, Cristo dejó de ser hombre y fue solamente Dios. Apolinario y sus ideas fueron condenadas en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Hay dos movimientos, dos escuelas, la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. Y su papel en el tema de la cristología pues varía por los enfoques que le dan, especialmente los enfoques en temas hermenéuticos. Los de Antioquía se hicieron famosos porque hacían énfasis en la interpretación más literal de la Biblia. Teodoro de Mopsuestia es el líder en la exégesis bíblica de esta escuela y en toda la iglesia primitiva, ¿no? Al interpretar literalmente los relatos de los evangelios, los antioqueños, por supuesto, subrayaban la humanidad de Cristo, sus acciones, sus palabras. En fin, el resultado fue un énfasis en la humanidad de Cristo que disminuía, ¿no?, un tanto su divinidad. Casi se llegó a decir que Cristo era un hombre que llegó a estar como intoxicado de Dios, ¿no? No se puede decir que hubo una herejía específica en esta escuela, pero sí la tendencia a subrayar la humanidad de Cristo a expensas de su divinidad. Esto es importante porque ahora, en el siglo XX, hubo una especie de resurgimiento de este énfasis por causa de lo que a lo largo de la historia se ha hecho énfasis en el lado contrario, la divinidad. Para probar la divinidad de Cristo se minimizó la humanidad. Y ahora hay un rescate de esa naturaleza humana y es lo que se ha llamado como la cristología desde abajo,
que tiene un enfoque muy liberal por un lado, pero también ahora tiene un enfoque más ortodoxo, más evangélico. Bueno, la otra escuela es la escuela de Alejandría. Ya conocemos algo de esa escuela y el tema de las escrituras y su interpretación alegórica. Debido a la fuerte influencia de la filosofía griega y a la interpretación alegórica de la Biblia, se hacía más énfasis en la divinidad de Cristo. Atanasio, que es un campeón de la lucha trinitaria en contra del arrianismo, ya había hecho eso antes. Y Apolinario, por un lado, iba por ese lado también. La humanidad de Cristo quedó un tanto oscurecida por el énfasis en la divinidad. Tampoco aquí se puede señalar una herejía específica, pero a partir de Orígenes se generó una idea que desembocó en una herejía que más tarde sería el arrianismo. En cuanto a la persona de Cristo, la tendencia era un poco contraria a lo de la escuela de Antioquía. Y llegamos a Nestorio, probablemente el hereje más popular de aquella época y de posteriormente también, aún hoy. Nestorio pertenecía a la escuela de Antioquía, pero él quería conciliar las dos naturalezas de Cristo sin hacer énfasis en una en desmedro de la otra. Lo que Nestorio enseñó resultó ser una herejía porque separó a la persona de Cristo. Y todo comenzó por un título no de Cristo, sino de María. Él se negó a admitir el nombre Theotokos, Madre de Dios, aplicado a María, y propuso en su lugar Christotokos, Madre de Cristo. Es entendible la argumentación nestoriana en el sentido de que Dios no pudo haber sido concebido porque es eterno y autoexistente. Pero al proponer este título, Christotokos, Nestorio decía que María fue madre solamente de la parte humana de Jesús, haciendo de él una especie de doble persona, divina y humana, pero separadas, como mitad y mitad, digamos. Además, estaba implícita la enseñanza de que ambas naturalezas podían actuar separadamente e identificarse individualmente en la acción de Jesús. Esta enseñanza fue condenada en el Concilio de Éfeso en el año 431, aunque las ideas de Nestorio perduraron en las iglesias de Oriente, Persia, India, China y aún en Egipto. Y aún muchas iglesias actuales, hoy, de aquella zona, se consideran nestorianas. En las regiones de Asia Central y de China, la forma de cristianismo que perduró fue precisamente esta de origen nestoriano. Los cristianos evangélicos del presente hemos heredado algo de esta herejía por nuestro afán por separarnos de la mariolatría de la Iglesia Católica Romana. Nos resistimos a la idea de llamar a María Madre de Dios, porque asociamos este título no tanto con Cristo, sino con María. El título tenía que ver con Cristo y su encarnación, pero por causa de la Iglesia Católica y de la exaltación de María, ahora se asocia con María, no con Cristo. Con esto casi terminamos nestorianos porque separamos la naturaleza de Cristo. Con frecuencia decimos que la naturaleza humana de Cristo, por ejemplo, tuvo hambre, se cansó, mientras que la naturaleza divina era la que conocía el corazón de los hombres o efectuaba los milagros. Así que ahí tenemos las herejías hasta ahora. Y la última que vamos a ver antes de entrar al concilio es Eutico. Eutico continuó con la controversia porque aunque Apolinario y Nestorio habían sido condenados por la Iglesia, esta no había formulado una declaración positiva todavía. Eutico enseñaba que Cristo tuvo una sola naturaleza.
Según él, en el momento de la encarnación, las dos naturalezas, la divina y la humana, se unieron formando una sola. Esta unión consistió en que la naturaleza divina absorbió totalmente lo humano, de manera que prácticamente Cristo dejó de ser hombre. Algo que ya había dicho Apolinario antes. Estas ideas dieron origen a lo que más tarde sería la herejía monofisita, una naturaleza. Eutico fue condenado en el Concilio de Calcedonia del año 451, que es de lo que vamos a hablar después.